Cuidar la higuera es el tema del día de hoy y está basado el título en Proverbios 27, versículo 18. En este versículo de este maravilloso libro de los Proverbios se nos confirma que Dios ama a quien ama y Dios cuida de quien cuida. Dios bendice a quien es instrumento de bendición. ¿Y cómo nos lo explica Proverbios 27, 18? Pues con mucho gusto le leo las siguientes palabras. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Aquí habla de alguien que tiene cuidado de aquello que Dios ha puesto aquí en la tierra para dar fruto. Usa la imagen de la higuera. La higuera representa al pueblo de Israel, ciertamente, pero la higuera nos puede representar a nosotros también, porque nosotros somos herederos por medio de Abraham, de esa ciudadanía espiritual, la ciudadanía que está en los cielos. Israel, de hecho, es el pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios y nuestra ciudadanía está escrita en la eternidad. Cuando el Señor dice a través de Proverbios 27 y 18, quien cuida la higuera comerá su fruto, no lo dicen para que lo entendamos de forma oportunista. Un pastor oportunista puede decir, bien, si yo cuido la higuera, si yo cuido de ustedes, entonces denme recursos. No es ese alimento que el Señor está hablando. De hecho, el Señor nos insiste muchas veces que no debemos tener los ojos, la mirada puesta en los tesoros en la tierra, sino los tesoros en el cielo. ¿Cuál es el fruto? El Señor va desarrollando en nosotros, por medio de la atención a las demás personas, no solo ese amor por el prójimo, porque el segundo gran mandamiento es amar al prójimo. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo es amarás a tu prójimo. Amar a las personas y experimentar ese cuidado, ese amor por las personas va desarrollando en nosotros el fruto del Espíritu, que recuerden que es amor. Obviamente el amor, cuando yo cuido a la higuera, yo termino amando a esa higuera. El gozo, la paz, la paciencia que se desarrolla mucho cuidando la higuera, porque a veces la higuera se quiere secar, a veces la higuera está contaminada por parásitos. A veces la higuera está expuesta a la ruina. A veces la higuera solamente es hojas y no fruto. Entonces me preocupa, cuido de ella. Me desarrolla también la bondad, la benignidad. ¿Cómo yo desarrollo la bondad? Ejerciendo la bondad hacia quien la necesita. Y por supuesto esto me va a llevar a el desarrollo de la fe, la mansedumbre, porque para cuidar esa higuera yo sigo la instrucción del Señor, y la templanza, el dominio propio, para no renunciar. Vamos a conectar estas palabras del libro de los Proverbios a Lucas 13 y cómo el Señor nos desafía a nosotros a, por encima de las circunstancias negativas, cuidar la higuera. Lucas 13 nos refiere a la parábola precisamente de la higuera plantada en una viña, de la higuera que parece que no tiene utilidad alguna y tiene un desafío muy bonito. Y la respuesta de la persona que pudo haber dicho no es desafío, pero que dijo sí, me parece muy edificante. Lucas 13, desde el versículo 6 hasta el versículo 9, vamos a leerlo y vamos a sujetarnos a lo que la Biblia nos habla. Dice así, desde el versículo 6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Aquí vemos a un viñador que trabaja para un señor, respeta la soberanía, porque dice, bueno, si no da fruto en su tiempo, tú tienes disposición de ella. Pero dentro de eso lucha por ella. Aquí vemos que Dios nos puede confrontar con esta situación. Tengo la intención, quiero acabar con esto porque no está rindiendo fruto, pero ¿por qué no lo expresa? ¿El Señor nos tiene que pedir permiso o nos tiene que hacer un informe de actos? No, por supuesto. Nos comparte su malestar y mira nuestra reacción, si nuestra mirada es compasiva. No es lo mismo la respuesta de Abraham cuando ve que va a ser destruida Sodoma y Gomorra y le pide al Señor misericordia, a la respuesta completamente inversa de Jonás, que Dios quiere salvar a Nínive y Jonás por él fuera que la destruya. Dios nos informa de su voluntad para ver nuestra voluntad. Y aquí vemos la preciosa respuesta del viñador, que dice, dale una oportunidad más.
Deja que yo la trabaje, que yo cabe alrededor, que yo la abone, porque ciertamente la higuera que solo es hoja y no es fruto, no sirve. De hecho, esta es una comparación muy interesante con el creyente, porque si nosotros somos la higuera, ¿cuándo somos hoja y no fruto? Es cuando somos conocedores, estamos a veces llenos de hojas, pero hojas de Biblia, hojas de conocimiento, hojas de currículum, de pasado, de cosas que he hecho, pero no doy fruto en el espíritu. Los eruditos no son los que van al cielo, son los que creen, son los que se arrepienten, los que tienen vida nueva. Entonces Dios quiere vidas transformadas. La eternidad no va a estar repleta de eruditos, sino de personas que, escuchando, creyeron y se transformaron. Entonces, el Señor nos pone a nosotros en el camino personas que no dan fruto para ver qué queremos hacer con ellas. Y ahí es donde yo estoy siendo correspondiente a esta parábola, a este buen hombre que trabaja para el Señor de la tierra, cuando oro por esas personas que en mi familia todavía no quieren cambiar, cuando lucho por ellas, cuando clamo, si ayuno por ellos, clamo, hago vigilia por ellos, les instruyo, les digo, cambien, transfórmense. Estamos cuidando la higuera y ahí comeremos su fruto. Que vuelvo y repito, no estamos hablando de tesoros en la tierra, porque también vuelvo y repito, un predicador inescrupuloso puede utilizar estas palabras para decir, denme dinero, denme recursos, yo soy el pastor. Nuestro pan viene del cielo. En ese sentido, cuando yo miro por los intereses del Señor, entonces agrado al mismo Señor. En Juan 21, 15 a 19 vamos a ver estas famosas palabras que el Señor dirige a Pedro y Pedro le responde al Señor Jesús. Tal como les había dicho Juan 21, 15 al 19, un Jesús resucitado y que prepara a sus discípulos porque Él va a ascender y ya toca a estos discípulos hacer la nueva iglesia, la iglesia cristiana que nos sumó a nosotros, a la que el Señor nos llamó para salvación y para tener una vida con propósito. Entonces, allí vemos cómo le habla a Pedro. Bien dice así desde el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras muy joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Como vemos aquí es evidente, es claro, que el Señor pone la situación, pero aquí se le expresa el amor. Tú me lo manifiestas cuidando de los míos, cuidando de mi higuera. Aquí habla de corderos, pero también la analogía de la higuera es perfecta. Este es mi pueblo, esta es mi gente, esto es lo que yo amo, esto es lo que yo quiero que tenga vida. No quiero ni higueras que solamente sean hojas y no den fruto. No quiero corderos estériles que no puedan procrear hijos en la fe. No quiero corderos que por su mal estado, ovejas que por su enfermedad generen hijos enfermos espiritualmente. Y estamos hablando no de enfermedad física, sino de enfermedad en el alma, enfermedad espiritual, carencia, muerte espiritual, generen hijos con esa misma condición. Quiero un pueblo sano. Y tú, Pedro, y tú, Margarita, y tú, María, y tú, Juanete, como quieres que se llame, si me amas, vas a cuidar de ellos. Entonces, en ese sentido, el Señor tiene bendición para gente que ama, para que cumplen el primer y segundo gran mandamiento. Yo te amo, Señor, sí, pero es que acuérdate que hay un segundo mandamiento. ¿Cómo me vas a decir que me amas si tú no amas al prójimo? ¿Y cómo amas al prójimo? Dándole el mensaje de vida eterna, cuidando de su familia, apacentando, abonando esa tierra. En el caso de este hombre que le habla a su Señor, le dice, yo voy a acabar, voy a profundizar. Tal vez el problema está allí. ¿Cuál es el problema? Porque la tierra se quedó sin alimento. ¿Cuál es el alimento del cristiano que ya no produce? Es la palabra de Dios. Entonces siempre hay que agregarle palabra de Dios. Ese es el abono del cristiano, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Y por la fe creo en el amor del Señor, por la fe
creo que debo seguir con Él por la fe, ya no tengo miedo a la muerte, por la fe voy a luchar por mi matrimonio, por la fe no me voy a dejar vencer por los vicios, por la fe voy a caminar hacia la santidad. Cuidar la higuera, apacentar los corderos, es la forma en que yo le digo al Señor, yo te amo. Por eso es que el Señor, ante estas situaciones donde Él tenía una determinación, y vuelvo y repito, el Señor no tiene por qué informarnos qué es lo que va a hacer. Nos lo comparte para ver cuál es nuestra posición. Y el Señor en esos casos tuvo misericordia y dio oportunidad. Él lo que quiere también es dar oportunidad, pero también dejar gente que trabaje por los suyos. Entonces, en ese sentido, el gran mensaje de hoy es: seamos gente que cuidemos la higuera, que abonemos la tierra, que alimentemos a los corderos, que los llevemos a aguas, que los llevemos a praderas, que los alejemos de los lobos, de los depredadores. Amamos al Señor, amemos a sus corderos. Amamos al Señor de las tierras, amemos la higuera que está en esa tierra, que no muera, que dé fruto, fruto a su tiempo, y que esté allí cuidando con fidelidad para producir, porque al final la higuera y la oveja no es mía, es del Señor. Entonces, en ese sentido, yo les invito a que disfrutemos el hecho de cuidar. Y este tema me motiva mucho porque constantemente me toca cuidar de personas y para mí eso es una gran alegría. Cuando el Señor no solo me muestra el amor que tiene por esas personas, porque por algo me ha puesto delante de ellas, no es el amor mío, es el amor de Él, y también cómo aprendo. No les puedo negar que cómo aprendo a gozarme en la palabra del Señor. Por eso los invito a que oremos. Señor, muchas gracias por la palabra de hoy. Gracias por la bendición de contar con tu consejo. Y gracias también por contar con este desafío. ¿Por qué nos muestras la higuera que no produce? ¿Por qué nos muestras a los corderos que están flaquitos, que tienen sed? ¿Por qué nos muestras a los lobos incluso que están alrededor de esas ovejas, de esos corderos, de tus rebaños? Para que, como dijo Isaías, digamos, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero demostrarte, Señor, que yo te amo a ti, porque cumplo también el segundo gran mandamiento, amo al prójimo. Yo quiero demostrar ese amor que siento por quien me amó desde la eternidad, llevando a otros a la eternidad también por medio de tu palabra. Así como tú me restauraste, yo quiero ser instrumento de restauración para otros. Y así como en un momento dado yo estaba seco y alguien comenzó a mover la tierra, a abonarla, para que yo diera fruto, así yo quiero hacer con otros. Porque aquí no somos frutos de la casualidad, somos frutos de tu perseverancia y de las personas que tú pusiste a nuestro lado. Como buenos jornaleros, trabajaron a favor de nosotros. Somos el fruto de horas, de oraciones y de trabajo de otros. Sigamos luchando en oración, en palabra y siendo ejemplo para la higuera, para los corderos. En nombre de Jesús, gracias por este tema. Amén.